Libro de los Hechos, capítulo 8. Nos estamos adentrando a la conversión del apóstol Pablo, uno de los apóstoles más grandes de toda la connotación del cristianismo. Pero vamos a ver la antesala de este personaje antes de ser convertido. Saulo persigue a la iglesia. No es nada casual que las ropas de Esteban, de este gran diácono, lleno de sabiduría, del Espíritu Santo, lleno de gracia, al morir, esas ropas cayeran a los pies de Saulo de Tarso, dando a entender que él era la continuación de lo que había comenzado Esteban, dando a entender que él era el escogido para promulgar el evangelio de la resurrección, de la gracia de Dios. Tenía que ser así, ya que Saulo era un fariseo radical, perseguidor. Era un hombre fanático de la ley. Y Saulo consentía en su muerte, haciendo referencia a que él se alegró por la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo por los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa. Arrastraba a hombres, a mujeres. Los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por toda parte anunciando el evangelio. Aquí hay algo bastante llamativo, es que los laicos no eran los apóstoles, eran los que recibían la palabra. Era tal gran grado de impacto que ellos no podían quedarse callados. Era tan fuerte la unción, la llenura del Espíritu Santo, que se convirtieron en la voz de los apóstoles. Porque dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora, entonces Felipe, que hace parte de los 7 diáconos, descendió de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos, cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia. En aquella ciudad había engañado a la gente de Samaria, haciéndoles pensar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Es decir, siempre en este hombre había un deseo fortísimo de poder, pero era un poder dañino. Él quería poder para hacerse nombre él. Y le estaba atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Cuando creyó a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaba hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo, habiéndose bautizado. Este hombre creyó y se bautizó. Estaba siempre con Felipe, al lado de Felipe, aprendiendo, asimilando, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba totalmente atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había sido impactado por la palabra de Dios, enviaron entonces allí a Pedro y a Juan, a estos 2 grandes apóstoles,
los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esta es la dimensión más grande que podemos experimentar, y no solamente experimentar, sino vivir. La llenura plena del Espíritu Santo. A través de esta llenura, que no es otra cosa sino el bautismo, de esto habla de plenitud del Espíritu. Es lo que hace que nosotros podamos entender la revelación de su palabra, de discernir, de ser atrevidos, de perderse el temor. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero, cosa que pareció sumamente mal al apóstol Pedro. Y le dijo lo siguiente: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. En otras palabras, aunque hayas creído, aunque te hayas bautizado, tu corazón dicta lo contrario, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ahora no se sabe qué pasó después, pero esto realmente lo dice todo. Es que el corazón del hombre es tan engañoso. El nuevo nacimiento es tan evidente. El nuevo nacimiento no desea poder para uno vanagloriarse. El poder que recibimos del Espíritu Santo es para glorificar el nombre de Jesús, para servir. Y es aquí donde muchos podemos estar en la iglesia, pero si no hemos nacido de nuevo, no vamos a experimentar, no vamos a vivir esa plenitud de Dios. Porque lo primero que hace con un nacido de nuevo es ser sellado para la eternidad. Esto de ser cristiano realmente es una obra magna del Espíritu Santo. Esto no es simplemente cambiar religión por otra religión, no. Esto va más allá. Sigue diciendo aquí: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y aquí hay algo bastante resaltable. Es que nuestra vida ahora en adelante va a ser guiada por el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, escuchar su dirección, escuchar su voz. El Espíritu Santo no es una fuerza activa como algunos sectarios, especialmente testigos de Jehová, dicen. La fuerza activa de Dios no. El Espíritu Santo es una persona, y especialmente en esta dispensación de la gracia de Dios, Él es el que dirige. En la dispensación, después que Jesús asciende, está relacionado la vida del Espíritu, la vida de gracia y la vida de resurrección. Téngalo muy bien presente, por favor, porque lo vamos a estar continuamente nombrando. Usted y yo tenemos que ser lleno de gracia, lleno del Espíritu y lleno de vida de resurrección. Ahora, sigue diciendo: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre los tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvió sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu Santo dijo: Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo podré si no hay nadie que me enseñe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja
a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién se habla aquí, de sí mismo o de otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Es decir, que aquí se veía claramente, y la verdad es que Isaías 53 es uno de los textos más mesiánicos existentes de la Biblia. Felipe dijo: si crees de todo corazón, porque antes de esto, dice que yendo en el camino llegaron a ciertas aguas y le dijo al eunuco: he aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Hoy en día para bautizarse hacen cursos y comienzan a colocar cantidad de condiciones. Aquí Felipe no le puso trabas, simplemente dio su confianza y su fe. Yo pienso que el bautismo debe de ser lo más sencillo, solamente apelar a su misericordia, apelar a su deseo, a su fervor por querer seguir pegado de la mano de Dios. Pero a veces hemos colocado el bautismo como algo sumamente sagrado e intocable, que solamente para hacerlo tenemos que tener preparación. Y gran error, porque aquí vemos el caso de este etíope. Cuántos pecados, cuántos errores. Aquí lo único que se acogió Felipe fue: ¿tú crees? Solamente esa fe. Porque dice, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La perfección, la santificación es un proceso que va de la mano con nuestra fe en Él. Ese es un proceso paulatino que se va dando, poco a poco Dios perfeccionándonos, y no poner tanto obstáculo para que la gente dé este paso tan especial. Y mandó para el carro, a parar el carro, y descendieron ambos a aguas, y Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron al agua, el Espíritu Santo, esto es algo grandioso, sobrenatural, dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, que es la ciudad de Asdod, una ciudad filistea que quedaba dentro de Israel, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. La verdad que gran testimonio de Felipe, esa sensibilidad por escuchar la voz del Espíritu Santo guiándole quién necesita de recibir a Cristo, y cómo diligentemente acudió, y cómo era el ímpetu de predicación de este hombre llamado Felipe. Bueno, que tengan todos un excelente día. Bendiciones, estaremos mañana con el siguiente capítulo.